Bendiciones para todos, les habla el pastor Gabriel González de las Escuelas del Reino Eder, y es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo el estudio de la porción semanal de la Torá. Y es que el Eterno, semana a semana, de Shabbat en Shabbat, nos amplía en el conocimiento, ensancha nuestro espíritu, nos hace profundizar en sus principios, en su instrucción, en sus normas de vida para cada uno de nosotros, para conducirnos, para afirmarnos en la bendición que Él nos ha entregado a través de sus promesas y de Yeshua, que es la Torá viviente. Y la porción de esta semana tiene por título Corá, que comprende desde el libro de Números 16:1 al 18:32. El 16:1 dice: Y se rebeló Corá, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Así inicia esta porción. Luego de los acontecimientos, de lo que aprendimos la semana pasada a través del informe de los espías, cómo sucedió toda esta humillación del pueblo delante de los cananeos, y donde el Dios eterno dijo que pasarían 40 años en el desierto y moriría toda esa generación de 20 años en adelante. Una vez suscitado todo esto, se da la rebelión de Coré o Corá, junto con Datán y Abirán y otros 250 varones de renombre principales entre las tribus. El padre de Coré fue Isar, hermano de Uziel, es decir, este hombre era mayor que el papá de Elisafán, el cual era el actual jefe de los hijos de Coat. Coré traía ya esta rebeldía y aún lo quiso hacer contra Aarón y contra Moisés, pero Coré deseaba era el sacerdocio. Si analizamos en varias ocasiones en la escritura, vemos como también se dan casos de rebeldía de hombres que creen tener una posición mayor que sus hermanos menores. El caso de Ismael con Isaac, aunque no fue ellos directamente, hoy en día sus descendientes tienen conflicto entre ellos. En el caso de Esaú y Jacob, ellos sí tuvieron un cierto conflicto, pero luego de Esaú nacieron los romanos, que tienen conflicto con los judíos y lo tuvieron gran parte del tiempo a través del cristianismo. Pero la cuna de la rebelión de Coré en sí fue la situación familiar por la cual él ya estaba pasando, el cual creía tener un derecho a una posición mayor dentro de los hijos de Coat y también aún en los levitas con el sacerdocio. Entonces nos deja claro que la rebeldía siempre buscará estar por encima de los líderes, de la autoridad. Todo este episodio de la rebelión de Coré, Datán y Abirán es un enfrentamiento en contra de la autoridad establecida por Dios y nos deja ciertas enseñanzas. Coré, Datán y Abirán, estos buscaron el apoyo de 250 principales o jefes entre ellos, entre el pueblo. Es decir, un rebelde nunca accionará solo o se moverá solo en contra de una autoridad. Siempre intentará manipular e influenciar a otros para que lo sigan y apoyen esta rebeldía. Cosa que sucedió en este caso con el apoyo de estos 250 hombres. Ahora, la rebelión de Coré iba en contra del sacerdocio, pero la de Datán y Abirán iba en contra de Moisés, de la autoridad, de ser el líder de todo el pueblo. Una solución para un rebelde no es colocarlo en un lugar de autoridad porque se piense que a lo mejor lo merece, porque es una persona importante, porque es alguien conocido, porque tiene tiempo en algún lugar, en algún cargo, en una función, porque se cree que es el más inteligente, el más sabio. No necesariamente son requisitos para colocar a alguien en autoridad o cedérsela ante cualquier rebeldía o acción de rebeldía de parte de esa persona. El objetivo principal o la razón principal para una persona ejercer autoridad debe ser estar humillado delante del Padre Eterno, caminar en humildad. Moisés nunca se puso por encima de los demás accionando en su propia voluntad o sabiduría,
sino que todo lo que él hizo, accionó y estableció para el pueblo, lo hizo en dirección del Eterno, con la dirección del Eterno y humillado delante de él. Nunca se movió sin su guía y su palabra, sino que siempre lo consultó en todo lo que iba a hacer. Algo importante que vemos también es que los hijos de Coré no murieron con él. Ellos se apartaron, se separaron de la tienda de Coré, de su padre, ya que más adelante se menciona en las genealogías o en los descendientes de Coré. De hecho, Samuel, el profeta, fue descendiente de Coré. Y estos hijos de Coré escribieron varios salmos hermosos delante del Dios eterno. También un ejemplo de casos que no sucedió en rebeldía con respecto a hermanos mayores y menores fue con Moisés y Aarón. Específicamente, el Eterno escogió a Moisés siendo menor que Aarón, y Aarón nunca mostró alguna rebeldía en contra de Moisés. El otro caso también es de Manasés, Efraín y Manasés. Manasés era el mayor, pero el Eterno a través de su padre Jacob los bendijo, colocando a Efraín como el mayor, como el primogénito, y nunca se relató algún hecho de rebeldía de Manasés en contra de su hermano o de sus descendientes en contra de Efraín. Podemos ver entonces que José, como tipo del Mesías, fue un hombre recto delante del Dios eterno, que enseñó e instruyó a sus hijos para que nunca se diera toda esta clase de rebeldía. Y dice la palabra en 1 de Pedro 5 y 6, asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque el Eterno resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Eterno, para que Él os exalte a su debido tiempo. Coré no se humilló delante del Eterno, tuvo la oportunidad de hacerlo durante todo su transitar con el Eterno, con el pueblo en ese camino. Más bien eligió rebelarse, accionar abiertamente delante del líder y de la autoridad establecida por el eterno Dios, y fue tragado por la tierra. Sí. Es un ejemplo entonces de aquello que sucede a los rebeldes debido a su accionar delante de Dios. Cuando un rebelde persiste en su rebeldía, tarde o temprano acarreará las consecuencias de esa actitud, de esa desobediencia al Dios eterno. El verso 2 dice: y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, convocados a la reunión hombres de renombre. Es decir, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Hashem el Eterno está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Eterno? Es decir, ellos dijeron a Moisés y Aarón: es mucho para ustedes. ¿Por qué ustedes se ponen por encima de la congregación? ¿Por qué se hacen más que ellos? Ellos asumieron que Moisés estaba dando privilegio a su hermano y a su familia. Pero la palabra nos enseña que es el eterno Dios quien coloca a los líderes. Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Es decir, el Eterno es el quien coloca a quienes van a dirigir una congregación, una asamblea, una comunidad de creyentes. No es lo mismo colocarse a uno mismo que el eterno Dios coloca a una persona como líder. Ellos estaban buscando colocarse ellos mismos, y el rebelde siempre buscará el puesto de liderazgo, de autoridad, para enseñorearse él de ese lugar y de todos los que estarán debajo de él. Pero no es así en el Señor. En el Señor, más bien, los pequeños son los que son exaltados, pero los que se creen más grandes son los que van a ser humillados. Es decir, entonces, que ellos estaban criticando la decisión del eterno Dios de colocar a Moisés y Aarón, no a Moisés y Aarón. Estaban en contra del eterno Dios.
Y el verso 4 dice, cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Es decir, la reacción fue humillarse, postrarse delante del Dios eterno y reconocerlo como la autoridad que lo había colocado a él. Él nunca respondió, yo soy el líder de todos, tienen que someterse. No, la respuesta de él fue humillarse delante del Dios eterno. De esta forma vemos el cumplimiento o la enseñanza de Primera de Pedro, que es ponernos bajo la poderosa mano del eterno Dios, humillarnos debajo de la poderosa mano del eterno Dios, y Él nos exaltará a su tiempo. Moisés, desde que el Señor lo llamó para ir a sacar al pueblo de Egipto, él nunca se creyó la persona capaz que podía hacerlo, o se llenó de orgullo, de altivez, diciendo delante de ellos cuando se presentó ante ellos, yo los voy a sacar. No, el Eterno es quien nos va a sacar. En 2 Timoteo 2:19 está escrito, no obstante, el sólido fundamento del Eterno permanece firme, teniendo este sello, el Señor reconoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona o proclama el nombre del Señor. Otra versión dice, aquel que invoca el nombre del Eterno. El verso 5 dice, y mañana temprano el Eterno mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja lo acercará para sí. Es decir, el eterno Dios iba a demostrar quiénes eran suyos y quiénes no. Luego dice, y poned en fuego de ellos y echad incienso sobre ellos mañana a la presencia del Eterno. Y el hombre a quien el Eterno escoja será el que es santo. Es demasiado para vosotros, hijos de Leví. Moisés les dio la directriz a Coré y todos estos 250 hombres que tomaran incensarios, colocaran incienso y se presentaran delante del Eterno. Y entonces él reconocería si el Eterno los llamó para ser los sacerdotes del pueblo o no. Pero aún así Moisés les recuerda, es demasiado para vosotros, hijos de Leví, recordándoles así la posición de privilegio que ellos tenían, como aquellos que iban a ministrar en el tabernáculo delante del pueblo o por el pueblo, llevando así las cargas, los pecados y las iniquidades de todos ellos. Era un privilegio del Dios eterno haber escogido a la tribu de Leví para servirle, para estar delante de él en todas sus cosas consagradas y santas, el tabernáculo, todos los oficios que iban a realizar. Y ellos estimaron en poco por la influencia de un hombre con su rebeldía y que despertó en ellos, los hizo accionar también a ellos, apoyándolo en la rebeldía, ellos deseando de su propio corazón también obtener una posición de liderazgo, hablando delante de Moisés y Aarón que ellos también podían ser líderes y dirigir. Estos hombres invocaron al pueblo, es decir, se sintieron apoyados por el pueblo para demandar la posición que estaban anhelando, mencionando las palabras del Eterno, que todo el pueblo era santo, es decir, que ellos también tenían la opción de liderar. Pero en 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. Un líder debe ser, y aquí nos da todas las características que deben ser evidentes en un líder: irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación del Eterno? No un recién llegado o convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es decir, Pablo nos enseña aquí que no es malo desear un puesto de liderazgo, pero nuestro corazón debe estar íntegro, recto, humillado bajo la poderosa mano del Eterno para que Él forme en nosotros todas estas características. Nadie es perfecto, es cierto, y cuando llegamos delante del Eterno Dios nos damos cuenta
todos los defectos, todas aquellas malas instrucciones o formaciones que recibimos en nuestros hogares, para hacernos lo que somos hoy en día. Delante del eterno Dios siempre, siempre, siempre todo aquel que viene a los pies del Señor será restaurado, entrará en un proceso de restauración, de reeducación para forjar los principios y la cultura del reino. Nuestros padres no son perfectos, lo hacen lo mejor que pueden, sí, benditos sean nuestros padres. Pero el eterno Dios, que es aquel que nos dio su instrucción, sus bendiciones, nos dejó unos lineamientos para toda la humanidad, por los cuales nosotros debemos transitar, y en ese caminar las bendiciones vendrán a nuestra vida, la capacitación, la formación, los dones del eterno Dios serán ejercitados para ejercer una posición de liderazgo en humildad, en reverencia al Dios eterno. No buscando nuestros propios placeres, no buscando nuestra propia conveniencia, apoyándonos aprovechándonos de otras personas para nuestro beneficio propio. Moisés nunca hizo todo esto, pero Coré, Datán y Abiram deseaban todas estas cosas. Pasemos al versículo 11, dice: Por tanto tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Eterno, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protestéis contra él? Nuevamente es una confirmación de que la autoridad la coloca el Señor y no los hombres. No fue Moisés en su propia voluntad. Y Romanos 13:1 al 6 nos enseña que todas las autoridades son puestas por el eterno Dios. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino del Eterno, y las que existen por el Eterno son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por el Eterno, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro del Eterno para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es del Eterno, un vengador que corrige al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque son servidores del Eterno dedicados precisamente a esto. Estos versículos nos enseñan que la autoridad la coloca el Señor. Ahora, ¿vamos a servir a la autoridad por temor a que podamos recibir un castigo? Ya va. Muchas personas se han utilizado o se han hecho de estas palabras para someter a otros bajo sus pies, acarreando sobre ellos temores y aprovechándose muchas veces de sus seguidores o de aquellos que el Eterno ha puesto bajo su responsabilidad, bajo su cuidado. El testimonio de un buen líder o una buena autoridad lo podemos ver en 2 Corintios 7:12. Dice: acéptanos, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Muchos se aprovechan utilizando palabras de la Escritura para someterse a otros, pero el eterno Dios en su orden perfecto ha establecido que una persona que esté en autoridad no tome ventaja en ninguna ocasión ni en ninguna circunstancia de aquellos que el Eterno ha puesto bajo su cuidado, ya que esa persona demandará en un nivel mayor delante del Dios eterno toda mala acción que pueda hacer. Verdaderamente, cuando una persona está en posición de liderazgo, siempre se suscitan circunstancias en las cuales uno ve que una decisión puede ser tomada y que va a afectar a muchos. Y la otra opción es que también va a afectar a muchos. ¿Cuál decisión tomar en esa circunstancia? Siempre es el ejemplo Moisés. Consultar primeramente al eterno Dios. Y la decisión que se vaya a tomar siempre será en favor del pueblo, no en favor de la autoridad o del líder que el eterno Dios ha establecido. Luego de esto, en el verso 15 dice que Moisés se enojó mucho y dijo al Eterno: no aceptes su ofrenda,
No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Aquí vemos el ejemplo de Moisés, que nunca se aprovechó del pueblo. Seguido de esto, el Eterno le da la dirección a Moisés sobre qué debía hacer el pueblo que estaba en derredor de las tiendas de Coré. Les dice que debían apartarse cada uno de ellos y alejarse, porque él iba a hacer algo nuevo en esa circunstancia para el juicio de Coré. El Eterno le da la visión a Moisés y Moisés lo comunica al pueblo diciendo que si el Eterno no hace algo nuevo, entonces es Moisés quien está obrando en su voluntad. Pero si el Eterno hace algo nuevo que nunca se había visto desde la creación, entonces es por dirección de Dios que se está ejecutando este juicio sobre Coré y toda la acción de rebeldía que había llevado Coré a cabo. Dice el verso 32, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Sin embargo, como dijimos anteriormente, los hijos de Coré no perecieron en este acontecimiento, ya que ellos recibieron en sus corazones la palabra de apartarse de la iniquidad que estaba rodeando, que estaba en la vida de Coré. Es decir, aquí se cumple también la palabra de Primera de Pedro, que ellos se apartaron de iniquidad y recibieron el perdón del eterno Dios. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esto nos enseña que la murmuración traerá como consecuencia la muerte, enfermedades, circunstancias de deterioro para nuestras vidas. La rebeldía pasó así a toda la congregación al manifestarlo abiertamente a través de la murmuración, sabiendo lo que había ocurrido con Coré. Entonces podemos ver claramente aquí dos clases de rebeldía. Una rebeldía oculta y una rebeldía abierta. El pueblo se abrió en murmuración, manifestando así su rebeldía. Pero si vemos en Mateo 21, 8 al 31, el Señor nos enseña algo muy importante y nos da a entender sobre la rebeldía oculta y la rebeldía que es abierta, que se puede ver. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dicen el primero. Aquí podemos ver claramente cómo el primero dijo, no voy, pero arrepentido fue. Es decir, él expresó una rebeldía abierta, solo que después hubo arrepentimiento en su corazón y fue a hacer lo que su padre le encomendó. El segundo dijo, yo voy, pero al final no fue. Es decir, en él hubo una rebeldía oculta, diciendo a sus ojos, a su vista, sí, yo voy a ir, pero no lo hizo, no quiso hacerlo. Pueden ser muchos motivos por los cuales no quiso hacerlo, pero al final eso se traduce en rebeldía, porque desobedeció esa autoridad, esa orden. A veces la pereza es un camuflaje para esa rebeldía oculta. También hay frases particulares que demuestran, no siempre, pero en muchas ocasiones, la rebeldía oculta. Y una muy conocida y la más extendida, no estoy diciendo que siempre es así, pero a veces nuestro corazón y nuestra alma la usa de esta forma. Y es aquella que dice, Dios conoce mi corazón, para no hacer algo que hemos recibido de parte de Dios. En muchísimas ocasiones les hemos instruido o confiado a algún hermano de nuestra congregación que haga alguna tarea, que haga algo, y dice que la va a hacer, pero por ciertas circunstancias pone las excusas, coloca las excusas que le sucedieron o que estaba pasando por ese momento y se apoya diciendo, Dios conoce mi corazón, yo lo quería hacer, pero al final nunca lo hace. Entonces esa es una rebeldía oculta. Y hay que tener cuidado con esta palabra, porque ciertamente Dios conoce nuestro corazón y
También dice que la palabra saca a la luz las intenciones de nuestro corazón. Tarde o temprano el eterno Dios sacará a la luz las intenciones de nuestro corazón para manifestar la rebeldía oculta que pueda estar en nuestra vida. Examinémonos a nosotros mismos y analicémonos cuántas veces hemos dicho esta palabra o cuántas veces hemos puesto este motivo delante de alguna acción que no hemos realizado. Debido a esta murmuración, se desató una plaga de mortandad sobre todo el pueblo. Y si vemos bien, la intercesión de Moisés no se vio por ningún lado en este caso, sino que él le dijo a Aarón: ve, toma un incensario, pon incienso en él con los carbones del altar y ve corriendo delante del pueblo. Es decir, Moisés recibió la dirección de que fuese Aarón quien separara entre los vivos y los que estaban muriendo. ¿Por qué esto? Aquí se nos revela la figura de Yeshua en Aarón, en el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Yeshua es el sumo sacerdote y fue el único que se ofreció delante de la muerte, murió por cada uno de nosotros para que nosotros tuviésemos vida. Entonces Aarón se puso en ese lugar como tipo de Yeshua que vendría a morir por cada uno de nosotros para que recibiésemos vida eterna. Pasamos al capítulo 17 y dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno. El Eterno escogió que mediante un hecho sobrenatural Él señalaría quién iba a ser el que iba a estar delante de su presencia como el sumo sacerdote. No sería ya por una decisión unánime o democrática o una dirección de Dios dada a Moisés, no, sino que sería a través de un hecho sobrenatural para que quedara ratificada la voluntad del eterno Dios en escoger a aquel varón. Entonces la ordenanza fue tomar 12 varas con los nombres de los 12 líderes de las tribus y ser llevadas al tabernáculo. Y dice la palabra en Números 17:8, que aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio. He aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado botones y había producido flores y almendras maduras. Vemos una simbología muy hermosa en el florecimiento, en el reverdecimiento de la vara de Aarón con el Mesías. En relación al sacerdocio, quedó ratificado de que era Aarón el que el eterno Dios había escogido. Y en la vara se dio el poder de la resurrección para establecerlo como sumo sacerdote. De la misma forma, el Mesías fue resucitado para ser el sumo sacerdote delante del Dios eterno que iba a mediar entre nosotros. Pero también vendrá el día cuando Él se presente delante de las naciones del mundo y Israel reconozca al Mesías, reconozca el poder de la resurrección en Yeshua el Mesías para ser reconocido así delante de ellos como el sumo sacerdote. Veamos Jeremías 1, 11 y 12. Dice: luego vino mi palabra del Eterno diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y contesté: veo una vara de almendro. Entonces me dijo el Eterno: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La vara representa que el eterno Dios apresura su palabra para ponerla por obra. En una sola noche esta vara reverdeció, echó botones, flores y hasta frutos maduros. El eterno Dios cumplirá sobre ti las palabras que ha hablado. Acelerará su cumplimiento sobre tu vida. El eterno Dios te direccionará en una rapidez mayor, en una velocidad mayor en la que otros caminan. El eterno Dios te llevará así al cumplimiento pronto de su palabra y su gloria será vista sobre ti. La bendición del eterno Dios te arropará, te perseguirá y tendrá cumplimiento de acuerdo a su palabra, siempre que caminemos alineados en la dirección que el eterno Dios nos está hablando. Y aprendiendo de esta porción, caminando en humildad, en reverencia,
humillados delante del eterno Dios, ya que si Él conoce nuestros corazones y lo conoce, Él nos recompensará por todas nuestras acciones conforme a sus promesas. La vara entonces fue colocada por dirección del eterno Dios dentro del arca del testimonio como señal de que el eterno Dios lo había escogido para siempre. Iba a ser todo el tiempo, todo desde aquí en adelante, la señal de que fue escogida Aarón y sus descendientes delante de los hijos de Israel. Luego dice el verso 11, y así lo hizo Moisés tal como el Eterno le había ordenado que hiciera. Entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés, mira que perecemos, estamos perdidos, todos nosotros perecemos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo del Eterno muere. He aquí que también nosotros estamos a punto de perecer. Ellos en este punto reconocieron que era la voluntad de Dios en todas las cosas. Así cesó la murmuración en relación al liderazgo de Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote y sus Pasamos al capítulo 18. Entonces el Eterno dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Al finalizar el capítulo anterior, el pueblo tuvo temor porque perecerían si ellos se acercaban al tabernáculo. Podían entrar sí a los atrios, pero en este capítulo el Eterno reafirma la función. Ahora sí habla directamente a Aarón y a sus hijos en lo que iban a hacer y la posición que iban a tener más allá de todas las murmuraciones y las manifestaciones de rebeldía que había tenido el pueblo. Es decir, el eterno Dios está hablando ahora a Aarón para que puedan reconocer cuáles iban a ser las funciones a realizar. Además, también les da la dirección en relación a la tribu de Leví. Dice, también traerás contigo a tus hermanos la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que te acompañen y te asistan, mientras tú y tus hijos contigo estén delante del tabernáculo del testimonio. Ellos atenderán lo que les encomiendes, aparte de los deberes de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios del santuario ni a los utensilios del altar para que no mueran, tanto ellos como ustedes. Ellos te acompañarán para atender los deberes del tabernáculo temporal y de todo el ministerio del tabernáculo, pero ningún extranjero se acercará a ustedes. Ustedes estarán al cuidado del santuario y al cuidado del altar, a fin de que ya no vuelva la ira contra los hijos de Israel. He aquí que yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Ellos son un regalo, dedicados al Eterno para servir en el ministerio del tabernáculo temporal. El Eterno deja claramente, los hijos de Leví, la tribu de Leví, iban a realizar todas las funciones, el desarmado, el armado, el cargado de los utensilios del tabernáculo y del cuidado de ellos. Pero Aarón y sus hijos iban a encargar del tabernáculo temporal, del lugar santo, el lugar santísimo, de hacer expiación por ellos, y del altar. Iban a realizar todas estas funciones. Entonces es hermoso ver cómo el Eterno dice que ellos son un regalo, los levitas, dedicados al Eterno para servir al ministerio. El Eterno los perdonó aún por la falta de aquellos varones que se levantaron buscando liderazgo. Yeshua también nos perdonó a nosotros. Él se ofreció por cada uno de nosotros, se sacrificó, derramó su sangre por nosotros para presentarnos delante del eterno Dios como un regalo para Él. Fuimos comprados con precio de sangre y ahora le pertenecemos al Dios eterno. Por lo tanto, yo me considero ese regalo para Dios, para servirle, para honrarle, para adorarle, para glorificarle en todo lugar y mencionar que es por Él que tengo todo lo que tengo, que llego donde llego y sé lo que sé. Es gracias a Él por lo que soy y lo que seré de aquí en adelante. Luego el Eterno le dice a Aarón, desde el verso 8 al verso 20, que todas las cosas consagradas, las porciones separadas, las ofrendas votivas, las ofrendas de paz, los pactos hechos por el pueblo serían para Él, así como ofrenda mecida consagrada serían
para Aarón y su familia. Todas las ofrendas pertenecerían a los sacerdotes. Dice el verso 19, toda la ofrenda de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan ante el Eterno, la he entregado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Ese estatuto permanente es un pacto permanente de sal delante del Eterno para ti y para tus descendientes contigo. Dice pacto permanente de sal porque la sal nunca pierde su sabor, siempre que permanezca pura. Entonces, todo lo que iba a llevar el pueblo en ofrendas, en pactos, iban a pertenecer a Aarón y a sus hijos. Y luego desde el verso 21 dice que el Eterno le ha entregado los diezmos a los hijos de Leví. Dice, he aquí que yo he entregado para los descendientes de Leví todos los diezmos de los hijos de Israel por heredad, por el servicio que prestan en el ministerio del tabernáculo temporal. Porque he entregado a los levitas por heredad los diezmos que los hijos de Israel ofrezcan ante el Eterno. Por eso les he dicho, no recibirán heredad entre los hijos de Israel. Pero también les da otra instrucción, que los levitas del diezmo que iban a recibir, iban a apartar el diezmo de ese diezmo para el sacerdote, es decir, ellos también entregarían delante del sacerdote el diezmo de los diezmos como ofrenda para ellos. Es decir, ninguno iba a estar exento de presentarlo delante del Dios eterno. Es importante mencionar los diezmos, porque se debate mucho y se dice que el diezmo está vigente, que no está vigente. Muchos lo basan diciendo que la Torá ya no está vigente y por eso los diezmos no están vigentes. Pero desde el principio el Eterno dejó los diezmos como un lineamiento de vida, de la misma forma como lo es el Adán podía labrar todos los árboles, todo el huerto, pero había uno que no podía comer. De la misma forma, cuando nosotros trabajamos una jornada de 10 días, por una no podemos comer porque es el diezmo. Por esa razón, la persona que da el diezmo, que el Eterno Dios es el dueño de todos sus bienes y de todo el fruto de su trabajo. Él solo es un administrador de las cosas que el Eterno Dios le entrega. De la misma forma el Shabbat, aquel que guarda el Shabbat, que se aparta, que lo dedica al Dios eterno, está reconociendo que el Eterno Dios es el dueño de toda su vida, de todo su tiempo. Es el dueño de él. Entonces decimos que aquel que diezma reconoce que el Señor es el dueño de su... Los levitas tenían la responsabilidad de enseñar la Torá, de instruir, de ministrar en el tabernáculo, y por eso ellos comían del diezmo. La persona, todos que llevaban el diezmo no se lo daban al sacerdote o a los levitas, lo daban al Dios eterno y él lo entregaba entonces a los levitas. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hebreos 7:8 dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio que vive. Ciertamente en lo físico las personas reciben el diezmo, pero en nuestro corazón lo estamos dando al Dios eterno, reconociéndolo como el Señor, nuestra cobertura, el Señor de nuestra economía, y no lo damos pensando en hombres, sino en Dios. Ahora, aquellos que reciben tienen una responsabilidad para con Dios, y nosotros nos encargamos de mirar las cosas de arriba, mirar al Dios. Entonces, en relación al diezmo, buscamos rescatar el principio que éste encierra, la cobertura del Dios eterno sobre todas nuestras posesiones. El Señor dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Es decir, el Señor los corrige en lo que habían aprendido o lo que habían sido enseñados por los fariseos, que no está diciendo que dejen de diezmar, no, sino que es más importante la justicia, la misericordia y la fe, sin descuidar el diezmo. Él estaba hablando a su corazón. Y para finalizar, el Eterno en Malaquías ¿robará dice, el hombre el Eterno? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas.
Con maldición estáis malditos, porque vosotros la nación entera me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y poned ahora a prueba esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os obstruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en los campos será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis una tierra de delicias. Cuando nosotros apartamos el diezmo de todo del fruto de nuestro trabajo, el Eterno Dios reprenderá al devorador. Es un principio que está establecido en el tiempo y en el espacio por el Dios eterno. Él lo hará siempre alineado nuestro corazón a Él, dando lo mejor de nosotros para Él, sin atesorar lo que sale de nuestras manos. Un hombre una vez se equivocó de su bolsillo, sacando un billete de más alta denominación del que quería dar. Pero entonces él dijo, bueno, que el Señor me recompense de acuerdo a ese billete. Pero una persona que estaba ahí vio lo que había sucedido y le dijo, no, será recompensado de acuerdo a lo que estuvo en tu corazón. Verdaderamente Dios anhela en nuestro corazón y no nuestras cosas materiales, porque Él es el Señor de nuestra vida. Yo declaro en el nombre de Yeshua que el eterno Dios abre tu mente, ensancha tu espíritu y revela los principios que fueron establecidos desde el principio de la creación, más allá y por encima de argumentos de hombres que declaro se rompen sobre tu mente. Declaro que se rompe todo argumento de hombre, toda doctrina de las tinieblas y generaciones. Declaro que se rompe sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras congregaciones, y la cobertura del eterno Dios se establece. Declaro que el poder de la resurrección, así como hizo reverdecer la vara de Aarón, así hace reverdecer tu casa y tu familia. Declaro que tus posesiones son rejuvenecidas, tu vida es rejuvenecida y hay salud sobre toda tu casa. En el nombre poderoso de Yeshua, bendiciones.